Muy queridos hermanos todos, quiero compartir con ustedes para la lección divina, es decir, para la lectura orante de la palabra de Dios, un comentario en este viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, en la que queremos escuchar del Señor, del Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Leo y luego les propongo algunos puntos para meditar. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, entonces les propongo, sobre la base de este evangelio que nos ha transmitido el evangelista Marcos 3 del 13 al 19, les propongo la siguiente reflexión. Les propongo 3 puntos como siempre. Estos 3 puntos nos sirven para concentrar nuestra atención, para que si hay alguna distracción, volver en qué punto estaba, primero, segundo, tercero. Si esto les ayuda, los pueden tomar. El primero entonces es ver cómo el Señor llama a un querido hermano, un querido amigo que no es católico, no era, al menos hasta ese momento. Él llamaba la atención a que Jesús él no había elegido la línea directa, tanto invocada por muchos hermanos nuestros, por nosotros mismos incluso, ¿no? Es más fácil comunicarnos con Dios, encerrarnos en nuestra habitación, como él mismo lo sugirió en su predicación. Pero aquí notamos algo que también estaba en su voluntad, y es elegir a otros, a 12 concretamente, para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar. Él podía predicar y dar a conocer su mensaje solo, pero él quiso enviar a otros 12. Y aquí San Marcos nos da a conocer incluso el nombres y apellidos, por decirlo así. Y es entonces cuando enumera a los 12. Y el primer punto entonces es esto: Dios quiso valerse de la ayuda humana para la predicación. Él, que siendo Dios es omnipotente, quiso elegir a una mujer para descender del cielo, para venir a salvarnos, pero también para la predicación del Evangelio. Quiere la ayuda de hombres concretos, y en esa concreción está cualidades y límites también. Entonces el primer punto es Jesús, que quiere valerse de la ayuda de otros hombres para su obra.
El segundo punto que les quiero proponer es que ver el modo de ser, la situación concreta de cada uno de ellos. San Marcos da detalles de cómo era cada uno. Y dice, por ejemplo, quién es Simón, a quien le impuso el nombre de Pedro, piedra. Y así con cada uno de ellos nos da algunos detalles. A Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes, incluso eso lo deja escrito también, a quienes eran conocidos como los Boanerges, es decir, hijos del trueno. Que Jesús haya llamado a todos a pesar de los defectos, a pesar de las circunstancias concretas, resalta en mayor medida en el caso del traidor, de Judas Iscariote. Marcos no lo quiso eliminar. Habría podido decir, bueno, ya con 11 está bueno, el 12 ya nos lo ahorramos porque fue el traidor. No, él quiso escribirlo porque él fue uno de los 12 a quien Dios llamó. Y esto nos lleva a la esperanza de todos los llamados, de todos los discípulos de Jesús, y pone en evidencia la importancia de la libertad. Todos hemos accedido a seguir a Jesús como maestro, pero ante nosotros está siempre la posibilidad de darle las espaldas, de decirle, Jesús, quédese con su enseñanza, yo quiero ser feliz a mi modo, yo quiero ser libre. Y entonces, adiós. Tal vez eso fue lo que sucedió con Judas Iscariote. Eso solo Dios lo sabe, solo a Él le toca saber qué pasó con él. Y en este contexto tal vez valga la pena saber que para la Iglesia ella se compromete su autoridad, la autoridad que le ha dado Jesús, para declarar que alguien está ya en el cielo, pero no osa declarar quién está en el infierno. No hay una lista de condenados, hay una lista de canonizados, sí, de personas que con su ejemplo, con su acción, nos conducen a Jesús, pero no de condenados al infierno, como podría ser, tal vez a más de uno se nos ha ocurrido, el caso de Judas Iscariote, que fue él el que lo traicionó. Y Jesús dijo, más le hubiera valido a ese hombre no haber nacido. Es una expresión muy dura que solo Jesús puede decir. Pero también nos hace ver por qué dentro de la fe de la Iglesia, en el credo, ¿no? En la profesión de fe de nuestra Iglesia, decimos que cree una Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es importante el rol de los apóstoles porque son ellos los que nos conectan, por decirlo así, son el vínculo con el Señor Jesús, el vínculo histórico. Dios se ha hecho historia y ha querido tener a testigos concretos, testigos de cómo era, de qué quería Él, de qué prefería, de qué pensaba cuando decía algunas cosas. Y es por eso que para nosotros no es indiferente conocer los nombres, las situaciones concretas, y entonces podemos entonces ver qué era lo importante de aquellos 12 varones que eligió Jesús, en un contexto muy importante, en un contexto de
oración. Y esto ya es significativo para usted y para mí. No es porque le caían bien solamente, no es porque él quería mostrarnos algunas cosas. No, él quería hacer la voluntad del Padre, como una y otra vez nos repite el Señor Jesús. Y es por eso que él se retira en oración. Primero le pregunta, lo pone delante de Dios, esta elección, estos nombres, ese plan de salvación para todos nosotros a través de estos 12 varones, con sus pros y sus contras, con sus defectos y virtudes, con el peso de llevar adelante la responsabilidad confiada por Él, o como decíamos hace poco, con la posibilidad de que le quedaran mal, que lo traicionaran, como en el caso de Judas Iscariote. Entonces, repito un poco los 3 puntos que pueden ayudarnos a encauzar nuestra oración, nuestra contemplación del Señor Jesús. Y lo repito entonces, el primero es notar que Jesús quiere valerse de los hombres para darse a conocer con sus defectos y virtudes, ¿no? El segundo punto es la figura siempre posible de Judas Iscariote. Una santa del siglo pasado oraba con esta lista cuando el Señor anuncia que uno de ustedes me va a traicionar. Y todos, con humildad, dicen, ¿seré yo acaso, Señor? No, tú quédate tranquilo. Y es solo hasta cuando llega Judas Iscariote, le dice, ¿seré yo acaso, Maestro? Tú lo has dicho, le dice Jesús. Y era el momento de decir, ay, ya me descubrió, discúlpeme, ayúdeme a salir de aquí. Es un misterio. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se dejó llevar? Solo Jesús sabe. El segundo punto entonces es los nombres concretos con sus defectos y virtudes. Y como tercer punto decíamos, ¿qué importancia tienen ellos? Está resumido en los verbos que utiliza San Marcos para describir qué hacían los apóstoles. Y porque él dice, constituyó entonces a los 12. Y los constituyó para que se quedaran con él. Entonces, ¿por qué son importantes los apóstoles? Porque ellos estaban con él, decíamos, son el vínculo, el ganchito que nos enlaza con el Señor Jesús, y para mandarlos a predicar. El tercer punto entonces es estos 2 verbos que utiliza San Marcos para describir qué hacían, qué significa ser apóstol, estar con Jesús y ser enviado a predicar. Solo estas 2 condiciones explican y posibilitan las obras portentosas que tendrán que hacer, ¿no? Expulsar a los demonios, sanar a los enfermos, estar con Él y enviarlos a predicar. Esto puede también ayudarnos a reconocer y a apreciar la obra apostólica
porque solo ellos supieron qué le gustaba a Jesús, cómo reaccionaba, qué le molestaba, cómo se hace para ser discípulos. Y tendremos entonces que ver de vez en cuando cómo ellos accedieron a esta misión que Jesús les daba, para nosotros también ponernos detrás de ellos, junto con ellos, alrededor de Jesús, para conocerlo y para corresponderle al amor que Él nos tiene. Que el Señor nos lo conceda. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que siguen esta transmisión.